Cuando paso esa depresión, yo que me quería suicidar, y en la casa de mi viejo siempre había un revólver, ¿viste? Entonces el revólver lo tenía yo guardado en el cajón. Y cuando salía de mi trabajo, iba a mi casa y me pegaba un baño, me encerraba en la pieza y me ponía el revólver en la boca. Y había algo que no, me decía que no. Yo no podía creer eso porque yo quería hacerlo. Yo no quería vivir más. Era como que mi vida no tenía sentido. Eh, Veía como todo gris, no diferenciaba los colores. Entonces era como que yo mismo a la vez me iba encerrando en mi mundo. Entonces venía... Hola JNI, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva sección que vamos a empezar con la JNI, en esta nueva sección de testimonios que vamos a llamar Tu Encuentro, ¿no? Tu Encuentro, bienvenidos a Tu Encuentro, bienvenido Jonás. Bienvenido. Y bueno, antes de invitar al invitado o de presentar al presentado, Tu Encuentro básicamente habla de testimonios. Testimonios, el antes, el encuentro y el después de Cristo. Ajá. Y en esta primera sección, nuestro primer video, vamos a estar con Ale. Ale, Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, sorprendido porque bueno, ahora me hacen el reportaje, me van a hacer los jóvenes, así que uno tiene que estar preparado, ¿no? Para las preguntas que van a hacer en este día. Vamos a conocer primeramente quién es Ale, que sabemos nada más que te llamás Ale. ¿Querés presentarte? Bueno, ¿quieren que diga todo el nombre completo? ya hablamos. Néstor Alejandro Diosques, pero me conocen como Ale, ¿no? Claro, sí. Contanos, ¿cómo estás sirviendo hoy en día a la iglesia? Bueno, hoy es una parte eh, para mi edad, tengo 49 años, ya voy para los 50 este año. Es una parte complicada por todo lo que es la tecnología, ¿no? Antes no teníamos todo esto que ustedes tienen hoy, entonces se hace un poquito más complicado por el tema de la cuarentena y uno tiene que ir aprendiendo un poco más, así que se hace un poquito más difícil, no les voy a mentir, pero de alguna forma seguimos hablando de Dios a otra persona, ¿no? ¿Cómo te manejaste con la misma tecnología que mencionaste en la cuarentena? Y fue un caso porque le contaba a Eli hace rato antes que arranquemos, estábamos trabajando con Alfa, ¿no? Y bueno, venía bien yo, ¿viste? Todos los sábados. Y después el domingo en la reunión, pero resulta que, bueno, el día lunes y martes había una campaña y me quise meter por Zoom, apreté y cuando entré me puse contento, ¿viste? Pero después no sé qué toqué y salí del Zoom y hasta ahora no puedo arreglarle el Zoom de Vero. Entonces es un tema. Así que yo sé que hoy, bueno, yo sí en estos días te digo lo virtual también de su colegio. Así que bueno, esperemos estar este fin de semana por Zoom de vuelta. Pero es difícil, a mí se me hace un poco difícil. Cansador. Sí, creo que hace casi 2 años que venimos adaptándonos a lo que es la tecnología y bueno, lo importante es no enfriarse porque a pesar de todo creo que seguís trabajando con distintos ministerios, seguís teniendo células. Sí, eso sí, sí, uno sigue siempre trabajando de la forma que Dios te da, viste, a veces la salida. Yo creo que ustedes están preparados, hoy en día los jóvenes están muy preparados para todo esto. Veo los celulares acá, la cámara. Y le decía a Eli, es cada vez más chiquita la cámara, ¿viste? Entonces cuando estás por Zoom, por celular, uno a mi edad termina así, ¿viste? Como los ojos medio cruzados de tanto estar mirando. Pero ustedes lo veo que pueden estar el tiempo, ¿no? Que ustedes quieran. Pero de alguna forma, siempre hablándole hoy a mis compañeros de trabajo, a veces me cruzo con algún vecino, ¿viste? Y seguimos hablando de Dios. Creo que antes de la pandemia sí estuvimos trabajando en la JNI con ustedes, fue una experiencia muy linda porque prácticamente que conozco al Señor siempre trabajé en eso, en el tema de los jóvenes.
y después, bueno, en la iglesia un poco con los hombres, y ahora, bueno, vamos a ir acomodando algunas cosas, pero seguimos con la célula. Eso es muy importante y está bueno porque recién recalcabas que ustedes son la generación que levantó a esta generación en cuanto a liderazgo, discipulado, y cuando ustedes estaban al frente de JNI nosotros estábamos solo escuchando, estábamos ahí de onda y hoy en día está bueno ver el renuevo y también ver que fuiste parte de algo grande, de un proyecto de a largo plazo. Sí, yo creo que todos los que estuvimos trabajando cuando los vemos a ustedes que siguen, es muy importante eso, porque eh, le va a tocar a ustedes, y si no viene el Señor antes, pero le va a tocar a ustedes a la generación que sigue después. A nosotros nos ha tocado una generación con muchos cambios. Y a ustedes también les va a tocar la generación que viene con más cambios todavía. Ya el mundo ha cambiado, entonces uno tiene que saber que también te tenés que ir acomodando a todo este cambio. Pero verlo a todos ustedes, uno trabajando con todo esto, en la alabanza, en todos los ministerios mayormente siempre están los jóvenes. Y si ustedes se acuerdan, nosotros les decíamos, son el presente de la iglesia. Hoy pasó un tiempo, no mucho, pero ya sigue siendo el presente y hoy ustedes son el presente. La tecnología se mueve por ustedes y están cumpliendo una parte de Dios que es donde más la gente hoy puede escuchar hablar de Dios. Porque hoy están haciendo esto ustedes, un video, un testimonio, canciones o todo lo que ustedes suban es parte de lo que Dios dijo que hasta que no se ha predicado el Evangelio a todos, no creo que venga. Así que ustedes tienen ese trabajo lindo, pero difícil, pero muy lindo. Así que también lo sigo apoyando y en lo que podamos estar ayudando. Ustedes saben que siempre vamos a estar ahí, ¿no? Pero sí hay que soltarle la cuerdita para que ustedes corran. Bueno, ¿querés que vayamos entrando a la parte de cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo conociste al Señor? Primero que nada, ¿a qué edad vos empezaste con todo esto? A los 26 años, casi a los 27. Ahí fue donde me venían hablando mucho tiempo. Tenía un amigo que trabajábamos juntos y él me siguió prácticamente unos 5 años, me habló de Cristo y yo no quería saber nada. Y después en un momento de mi vida me encontraba con una depresión a causa de algo que había vivido en joven y me aparece una enfermedad llamada diabetes, no sé si muchos la conocen, pero hoy se conoce más, en aquellos tiempos no. Y es una enfermedad que también te trae depresión, ¿viste? Y creo que de a poco me iba hundiendo, pero no quería saber nada del Señor. Venía de familias católicas y toda la familia del Evangelio no lo quería. Entonces a mí también se me hacía difícil porque sabía que mi familia era muy católica. Entonces yo mismo rechazaba por eso, para que mi familia no me diga nada, ¿no? ¿Y en qué momento de tu vida, acá en esta vamos a llamar el clic, ¿cuál fue tu...? El clic fue un día salí del trabajo, no me sentía muy bien. Cuando me descubren esta enfermedad en el trabajo y me dicen que yo me tenía que inyectar insulina, se imaginan, ¿quién se quiere pinchar, no? Yo no quería saber nada, entonces no le di la importancia que tenía que tener. Y un día me descompuse, y fueron como una semana que estuve descompuesto, y este chico que me hablaba de Dios, no solo yo no lo escuchaba, sino que después lo terminé sacando de la iglesia, ¿viste? Lo llevaba a bailar y lo aparté, pero en un tiempo él me llamó, me dice, Ale, mirá, voy a volver a la iglesia. Y yo me puse contento, y me dice, quiero que seamos amigos igual. Sí, le dije yo, ¿viste? Yo digo, no, este evangelio no hablamos más, decía yo. Pero un día estuve tan mal y estuve en cama que él vino y me dijo, ¿viste cómo estás? Sí, le digo, la verdad que no quiero vivir más, le dije yo. Y él me dijo,
¿Vos creés que cuando vos mueras vas a dejar de sufrir y vas a estar en un lugar mejor? Me dijo así, se levantó, me dio la mano así y me dijo, nos vemos, amigo. Y se fue. Hoy trabajamos juntos todavía, ¿no? En otra fábrica. Y los otros días hablábamos y yo lo hacía acordar de eso. Y él no se acuerda. Pero a mí fue donde hice, pum, viste, hubo algo que dije, ¿cómo? Si me muero, ¿no voy al cielo? Y yo creo que en ese tiempo estaba más por abajo que por arriba, ¿no? Es como que te la dejó picando tu amigo. Claro, sí, sí. Vino, tiró la bomba y se fue. Claro. Sí. Y antes de eso, ¿vos habías escuchado algo de Dios? Sí, sí, había escuchado. En realidad lo escuchaba porque donde nosotros vivíamos con mis viejos en ese tiempo, al frente había un campo y venía Carlos Anacondia, ¿viste? Y me acuerdo patente, oíme bien Satanás cuando dice él, ¿viste? Con esa voz. Claro, y bueno, empezás a mirar para todos lados. Yo lo tenía de acá, más o menos donde estamos, calculen unos 80 metros al frente y con parlantes. ¿Vieron lo que son las campañas evangélicas? Ah, parecía que estaba dentro de casa Carlos Anacondia, ¿viste? No sé, y estuvo como 40 días, creo, ¿viste? En ese lugar y lo escuchaba, le voy a ser sincero, lo escuchaba. Había momentos que me sentía como que, digo, ¿quién le contó lo que me está pasando, viste? Pero así seguía duro. Me invitaron una noche a ir a la campaña y cuando él dijo que iba a orar, yo dije, nada, me voy, ¿viste? Y me levanté y me volví a mi casa. Como que Dios estuvo preparando todo un proceso con vos. Claro, lo fue trabajando, lo fue midiendo. Andando. Claro. Sí, yo creo que era parte de mi orgullo también, ¿viste? Me fue llevando despacito, pero sí, sí estuvo. Buenísimo. Y tengo una pregunta que hoy en día vos la podés responder con total sinceridad o con profundidad, o como a vos te parezca. ¿Es de dónde Dios te sacó? ¿De qué Dios te rescató? Y a mí fue de la muerte, porque cuando paso esa depresión, yo que me quería suicidar, y en la casa de mi viejo siempre había un revólver, ¿viste? Entonces el revólver lo tenía yo guardado en el cajón. Y cuando salía de mi trabajo, iba a mi casa y me pegaba un baño, me encerraba en la pieza y me ponía el revólver en la boca. Y había algo que me decía que no. Yo no podía creer eso porque yo quería hacerlo. Yo no quería vivir más. Era como que mi vida no tenía sentido. Veía como todo gris, no diferenciaba los colores. Entonces era como que yo mismo a la vez me iba encerrando en mi mundo. Entonces venían mi familia y yo no quería compartir ni la mesa, no quería comer con ellos, nada. Levantaba mi plato y me encerraba. Y cuando me encerraba, por ahí comía, agarraba el revólver y no lo podía hacer. Y hoy puedo entender por qué, pero ese fue el momento más difícil y cuando conozco a Cristo fue algo que parece que Dios haya hecho así, ¿no? Ese sonido y me dio ganas de vivir. Y sentí que algo tenía que hacer. Y así empecé a caminar en las cosas de Dios, ¿no? Pero fue el momento más difícil de mi vida. Sí, es una imagen impactante. Tener una pistola o un revólver en la boca es algo que te marca y qué lindo es que vos puedas hoy en día ver y decir, sí, el Señor venció la muerte una vez más y reconocer de dónde te sacó, de dónde te salvó y hasta qué punto, hasta dónde te trajo. Porque desde ese punto hasta hoy, ¿cómo fue tu vida en base a lo que es Dios, en base a lo que es su palabra? Y una de las cosas que yo aprendí en Dios y en todo el tiempo que estuve con mi familia, que era católica,
había hecho 3 años lo que es la comunión, confirmación, fui 2 veces monaguillo, conocía todo, ¿no? Los santos y todo. Pero hubo una parte también en mi vida que por el tema de mi salud me fui a la Umbanda, estuve casi 1 año comprando imágenes y era algo que yo sentía que estaba haciendo bien, pero en realidad no me daba cuenta, de verdad, le digo chicos, no me daba cuenta que estaba haciendo mal, hasta que conozco a Jesús, pero tuve un sueño que me marcó y una noche me dormí y soñé que estábamos así, estábamos sentados y habían como 3 filas y había como un escenario delante, ¿no? Y esto es muy loco, pero yo lo viví. Y fue alguien ahí, estaba como una capa, todo, no se le veía la cara, pero él dijo así clarito, cuando yo levante mis manos así, todos los que se levante conmigo, van a ir al cielo. Y los que no se levanten, los que están atrás, se lo van a llevar. Yo cuando hago así me doy vuelta, eran personas así con armas, como militares, ¿no? Entonces empezó a hacer la mano así y yo no me podía despegar de mi silla, y los demás se levantaban. Y le dije, por favor, dame una oportunidad. Y me dice, está bien. Y me dio una palabra clarita, no vaya más a los curanderos, me dijo. Porque mi familia íbamos, ¿no? No solo a uno, sino a varios, que te tiren la carta y todas estas cosas. Y ese día, cuando amanecí, dije, no voy más. Fue tan real que no volví a ningún lado más. Ni siquiera a la Umbanda, que ya era como que iba a ser como un líder, ¿no? Ya me estaban preparando para eso. Y eso fue algo también que siento de que Dios ha hecho en mi vida, y que nadie lo pudo hacer. Después está mi matrimonio, mi familia, mi situación económica. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y las sigue haciendo. Por eso es que uno a veces pasa por momentos, pero lo bueno es no aflojar. Yo he pasado momentos muy difíciles. Nunca me faltó para comer, pero económico también lo he pasado. He pasado momentos sentimentales, espirituales, materiales, y de todas me libró el Señor, de todas me libró Jesús. Por eso es que puedo dar testimonio, me agarro de sus promesas y cuando vos te prendés de sus promesas y le decís, Señor, pero tu promesa dice, quédate confiado de que Dios algo va a hacer en tu vida. Me quedé impactado, me chocó mucho el antes ver gris y ahora ver a color, lo que estabas y lo que ahora sos, y esposa, tu hija. Si vos tuvieras que darle un mensaje a una persona que por ahí está pasando algo de todo lo que vos pasaste, ¿qué mensaje le dirías? ¿Qué consejo le darías? Una de las cosas que Dios hace con todos nosotros es, yo pensé que cuando trató conmigo iba a ser Alejandro, el único, ¿no? que había vivido esas cosas. Creo que ustedes saben, yo viví 18 años en el Fuerte Apache y me crié de una forma ya. Pero cuando conocí a Cristo cambió muchísimo mi vida. Yo no fui, mejor dicho, el que soy ahora. Entonces yo pensé que todos esos cambios que yo he tenido, pensé que iban a estar para los momentos cuando uno dice, no, te toca hablar en la iglesia, ¿viste? Predicar acá, en tal reunión y esto. Pero no, hablando con las personas, me di cuenta que hay personas que pasan por la misma situación que yo pasé y que a uno a veces no sabe, ¿viste? Pero creo que Dios nos prepara y deja a varios Alejandros afuera, ¿no? Para que el Alejandro que hoy es diferente, el Alejandro que conoció a Cristo, le pueda dar una palabra. Entonces a veces te sentís
que cuando hablas con la persona te sentís identificado con lo que vos pasaste. Entonces, usás la palabra de Dios, que es lo fundamental, pero también usás tu testimonio, le contás lo que vos viviste, de dónde te sacó Dios. Y creo que ahí es la persona donde hace, viste, un clic. A veces no quieren escuchar muchas palabras, sino que quieren escuchar de dónde te sacó. Y a mí me pone contento cuando charlo y a veces me dicen, vos sos distinto en la manera por ahí, no voy con el tanto aleluya y todo eso, ¿viste? Sino que yo considero que soy hijo de Dios, pero también soy un ser humano. Y a veces quizás muchas palabras no hagan efecto y un abrazo haga más efecto. Entonces, he usado por mucho tiempo el abrazo y eso me ha abierto puertas en las personas. Entonces me da la posibilidad de que pueda decirle lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esa es la forma en la que hoy yo me sigo manejando. Sigo confiando en las promesas de Dios, sigo creyendo que Él todavía sigue haciendo cosas en mi vida y que quiero usar mi vida como la de ustedes, como aquellos que nos están viendo. Quiero usar nuestras vidas para poder llegar a otras personas, ¿no? El mayor mensaje lleva 0 palabras. Creo que lo que vos también le dirías es que hay una salida, que ahí no termina su historia y que hay algo más. Y justamente como decías vos, un abrazo puede transmitir muchas cosas. Puede transmitir amor, puede transmitir paz, tranquilidad, puede transmitir empatía. Entonces es bueno que vos digas, no nos quedemos solos con las palabras, sino actuemos, vayamos y enfrentemos la situación y apoyémonos entre nosotros, que al fin y al cabo es lo que Dios nos mandó a hacer. Creo que yo no tengo más preguntas. No, básicamente nos dijiste todo y hay mucho jugo, hay mucho material de dónde agarrarse en tu testimonio. Y podemos ver de dónde Dios te sacó, podemos ver lo que Dios hizo en vos y hoy que vos tengas una casa, una familia, que tengas un trabajo, muestra tus valores, muestra lo mucho que Dios te ama y hasta hoy en día, ¿cómo ves la mano de Dios hoy en día? En cosas chiquitas, grandes, ¿cómo ves? Yo creo que hoy en tiempo de pandemia, a veces vemos más las cosas que nos pasan que las que Dios hace. Y hoy me he enfocado, en estos tiempos, me he enfocado en tener una intimidad con Dios. No es que no la tuve, sino que trato de tener más intimidad con Dios. Me ha llevado a hacer cosas que uno diría insólitas y a veces tengo la oportunidad de compartirlo con otras personas, ¿no? Y en estos tiempos hablaba con Vero y lo que ha hecho Dios en mi esposa, lo que ha hecho en mi hija, tener a mi hija, ya va a cumplir 8 años, fue algo muy grande que a veces es difícil explicarlo, pero creo que me van a entender lo que le voy a querer decir. Cuando mayor es tu intimidad con Dios, Dios es el que acomoda todas las demás cosas. A veces no tenés que hacer nada, solo tener la intimidad. Pero después sí tenés que cuidar esos valores que Él te da, esa esencia que no te la da ni siquiera el dinero. Porque podés tener muchas cosas materiales, pero si no tenés la esencia que Dios da, es difícil que puedas ser feliz. Y más en estos tiempos. Y yo pude ver la mano de Dios. Ahora, ¿cuál es mi forma de buscar a Dios? Lo soy sincero, creo que fueron estos tiempos donde más me arrodillé. Porque aún congregándome, no lo hacía como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Siempre mayormente era acostado, sentado, ¿viste? Según mi comodidad, no la comodidad de la de Dios o la que Él me pedía, pero sí lo hacía a mi forma.
Entonces hoy, 49 años, arrodillarse y después levantarse, no es muy fácil, ¿viste? Pero está buenísimo, porque es algo que cuesta, ¿viste? Pero creo que estamos en tiempos de muchas profecías, creo que estamos en tiempos donde vamos a ver más cosas, pero lo bueno es que yo siga confiando en Dios y siga buscando esa intimidad con Dios. Yo creo que con Eli hemos hablado, con vos hemos hablado, con nosotros chicos también, pero quizás me conozca más con él, ¿por qué? Porque hablé más con él que con ustedes. Entonces nos conocemos más y a medida que nos vayamos conociendo, él va a saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, esa es la intimidad que hoy yo tengo con Dios, de hablarle más de lo que hablábamos antes. Y eso hizo de que todo crezca y todo florezca en mi familia. Yo entré a trabajar 3 días antes de la pandemia. Y un mes antes que entré a trabajar vendí la camioneta para poder hacer una instalación nueva de agua en mi casa. Ahora uno puede decir, ¿cómo? Si estás en Dios, vendiste la camioneta. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Ya vendrá otro auto, Dios se encargará. Pero a veces nos suceden esas cosas y moralmente uno dice, no, Dios me castigó o el diablo está haciendo esto conmigo. No, hay momentos que te vas a soltar de algunas cosas que crees. Y eso a veces es difícil, pero las tenemos que vivir. Pero si crees en la promesa de Dios, vas a llenar tu corazón. Eli sabe que el domingo pasado hizo 2 años de la partida de mi papá. Y yo con mi papá estábamos viviendo la mejor amistad de padre e hijo. Si fuera por mí le decía, Señor, déjame unos años más a mi viejo. Pero ¿saben qué? Yo pensé que me iba a deprimir, que iba a estar mal. Pero Dios, mi Padre Celestial, se encargó de llenar ese vacío. Hoy me acuerdo de mi viejo en los mejores momentos, pero no lo recuerdo con tristeza. Siento que en algún momento lo voy a volver a ver. Todavía no, ¿viste? Pero siento que en algún momento lo... Entonces, Dios llena todo nuestro vacío. Pero lo importante es la intimidad con Él. Y yo los aliento, chicos. Ustedes están trabajando en esto y a todos los jóvenes que nos puedan ver, la intimidad de Dios hace de que podamos ver las cosas diferentes y que nos podamos interesar de alguna forma de la otra persona también. Dios lo ha elegido a ustedes para estos tiempos y los felicito que lo están haciendo bien.